Toda mi vida fui un secreto, una sombra en la casa de un hombre poderoso. Nadie nace libre, algunos deciden serlo. Tú no perteneces a este lugar, pero tampoco yo. No se trata de amor, se trata de poder, y el poder no se comparte. Puedo darte una vida perfecta. Si aprendes a callar, Prefiero el infierno con mi voz, que el paraíso en silencio. La voz de una mujer no se apaga bajando el volumen, se multiplica. Sin máscaras, al fin. Me llamo Lucía Herrera, y durante mucho tiempo pensé que la vida me había castigado 2 veces. Primero al quitarme a mi madre demasiado pronto, y después al entregarme a un hombre que decía ser mi padre, pero que jamás me miró con amor. Él era don Esteban Valverde, un político tan respetado como temido, un hombre que construyó su poder sobre secretos y apariencias. En su casa, las paredes eran tan frías como los retratos que colgaban de ellas. Yo era una sombra entre sus lujos, una mancha que debía ocultar. Afuera no somos familia, ¿entendiste? Me dijo la primera vez que intenté acompañarlo a un evento oficial. Sus ojos eran duros, calculadores, los de un hombre que podía vender su alma con tal de escalar otro peldaño en el poder. Tú y tu madre fueron un error, Lucía. Y los errores se esconden. Tenía una esposa legítima, doña Verónica, elegante, rígida, incapaz de pronunciar mi nombre sin torcer los labios. Y una hija perfecta, Jimena, la favorita, la que representaba la imagen impecable de la familia Valverde. Yo, en cambio, era el secreto que nadie debía descubrir, la hija ilegítima que vivía entre la servidumbre, aprendiendo a pasar desapercibida. Todo cambió un martes por la tarde. El mayordomo me entregó un sobre con un sello dorado y un aroma caro que no pertenecía a ese lugar. Dentro, había una carta dirigida a don Esteban. La curiosidad me pudo. La abrí. Estimado señor Valverde, le escribo para expresar mi interés en unir lazos con su familia. Deseo pedir la mano de su hija menor en matrimonio. Sé que una alianza entre nuestras casas traería grandes beneficios mutuos. Firmado, Rafael Dávila. El nombre me sonaba. Rafael Dávila, el magnate de los bienes raíces, el hombre al que los medios llamaban el Rey del Este, un empresario tan poderoso como enigmático. Un rumor aseguraba que detrás de sus imperios había conexiones con la mafia mexicana, aunque nadie lo decía en voz alta. Levanté la vista y vi a don Esteban leyendo la carta con una mezcla de codicia y nervios. ¿Por qué querría a mi hija menor si solo tengo a Jimena?, murmuró. Y entonces lo entendió. Su mirada se posó en mí. El silencio que siguió me heló la sangre. Sabía exactamente lo que estaba pensando. Para él, una boda con Dávila era una transacción, un ascenso social que no podía perder. Y si Jimena no podía, otra debía ocupar su lugar. Días después, la casa se llenó de preparativos. Jimena, en su desesperación por ser perfecta, se aplicó un tratamiento estético que le quemó la piel. No podía presentarse ante su futuro prometido con el rostro lleno de ampollas. Don Esteban, furioso, lanzó un vaso contra la pared. Y fue ahí cuando, por primera vez en años, me miró directamente. Lucía, te necesito. No me pidió nada. Me ordenó. Tenía que fingir ser Jimena, ocultar mi verdadero nombre y presentarme como la hija oficial. Para él, la vergüenza era preferible al fracaso. Yo, como siempre, obedecí. La noche del compromiso, la mansión Dávila brillaba como una joya bajo las luces de la ciudad. El aire olía a champaña y a hipocresía. Entré con un vestido prestado y un antifaz que cubría media cara. Nadie debía sospechar que la prometida no era quien decían. Mientras los invitados charlaban, mis manos temblaban. Era la primera vez que pisaba un lugar donde la elegancia servía para disfrazar el miedo. Todos reían, pero nadie era sincero. Y en medio de ese mundo artificial, vi algo inesperado. Un hombre apareció detrás del escenario. No llevaba smoking, ni parecía uno de esos millonarios engominados. Tenía las manos manchadas de tinta y una sonrisa torpe. Se tropezó con un camarero, derramando vino sobre el traje de un político importante. «Idiota, ¿sabes cuánto cuesta esto?», gritó el hombre ofendido. El torpe bajó la cabeza, pidiendo disculpas. No sé por qué lo hice, pero di un paso al frente. Él está conmigo. Las palabras salieron antes de que pudiera pensarlas. Todos me miraron. El hombre me lanzó una mirada agradecida y murmuró: «Gracias, soy Rafael Dávila». Creí que era una broma. El mismísimo millonario que debía desposarme no podía ser ese hombre desaliñado, con los ojos cansados y un violín colgando del hombro. Pero sí lo era. El dueño del imperio inmobiliario era también el músico que amenizaba su propia fiesta. «¿Por qué ocultarte detrás de una máscara?», preguntó, notando mi incomodidad.
Tal vez porque algunos rostros no tienen derecho a ser vistos. Él sonrió, como si entendiera más de lo que decía. Entonces la orquesta comenzó a tocar. Un vals lento, profundo. Las parejas giraban mientras los fotógrafos capturaban sonrisas falsas. Rafael se inclinó hacia mí. Baila conmigo, aunque sea una mentira. Acepté. En ese instante, por primera vez en años, no me sentí invisible. Sus manos eran cálidas, su mirada limpia. Pero el momento se quebró cuando vi la sombra de don Esteban observándonos desde lejos, con el ceño fruncido. Sabía que si me salía del papel, todo se derrumbaría. La música se detuvo. Rafael se apartó un paso, inclinándose con elegancia. Nos veremos pronto, Lucía Herrera. Mi corazón dio un vuelco. ¿Cómo sabía mi verdadero nombre? Antes de poder preguntar, él se alejó entre la multitud, dejándome con la duda y un presentimiento que me heló el alma. Ese hombre no solo conocía mi secreto, lo compartía. La noche del compromiso terminó con una ovación tibia y una sensación de vacío que pude saborear en la lengua, como metal. Cuando por fin subí a la camioneta de los Valverde, don Esteban no dijo una sola palabra. Solo tamborileó con los dedos sobre el portavasos, como si cada golpe marcara el costo de mi desobediencia. Doña Verónica me observó por el retrovisor con esa mezcla de fastidio y alarma que se reserva para los incendios. Jimena, oculta tras una bufanda de seda, respiraba hondo, no sé si por los químicos que le habían lastimado la piel o por los celos de verme en su papel. Dormí poco. Al amanecer, la mansión estaba más silenciosa que de costumbre, como si los cuadros hubieran decidido callar. En la cocina, Mateo, el mayordomo, dejó a propósito un recorte del periódico junto a mi taza de café. No lo tocó, sabía que yo lo haría. La portada mostraba la foto borrosa de un hombre cargando un estuche de violín, R. Dávila, el magnate que prefiere pasar desapercibido. En el subtítulo, una frase: la música revela lo que el poder oculta. Sentí un escalofrío. Nos veremos pronto, Lucía Herrera, me había dicho. Y sin embargo, nadie debía saber que yo existía. No vuelvas a pronunciar su nombre, fue lo único que dijo don Esteban al entrar. Desde hoy, eres Jimena cuando te lo ordene y nadie el resto del tiempo. Tomó el periódico, lo dobló en 4 y lo guardó en el saco. Luego se inclinó: si algo se filtra, no caeré solo. La amenaza tenía la precisión de un bisturí. En esa casa, el miedo se respiraba como polvo fino. Y aún así, a media mañana, una nota se deslizó bajo mi puerta. No llevaba sello, solo mi nombre escrito a mano, Lucía. Dentro, una dirección en Coyoacán y una hora que llegaba demasiado pronto. No decía quién la enviaba. No hacía falta. Me escabullí por la puerta lateral, cruzando el jardín de jacarandas que doña Verónica cuidaba como si fueran su linaje. Tomé un taxi y pedí que me dejara 2 cuadras antes. Caminé entre bardas coloridas y puestos de café. El sitio era un taller de instrumentos de cuerda, pequeño, con olor a madera recién lijada. Una campanilla sonó cuando empujé la puerta. Él estaba de espaldas, afinando una viola. Sin saco, sin corbata, sin escoltas. Llegaste, dijo sin darse la vuelta. Temí que tu familia te lo impidiera. ¿Por qué me llamaste por mi nombre real? Pregunté, sosteniendo el picaporte como si aún pudiera escapar. Rafael dejó la herramienta, se giró y me miró como se mira un recuerdo. Porque te conozco desde antes de que la palabra Valverde te aplastara. El taller se volvió más pequeño. Nos vimos una vez, hace muchos años, continuó. Hospital General, sala de espera de cirugía. Llevabas un moño deshecho y una flor de papel en el bolsillo. Llorabas en silencio. Yo, también. El corazón me golpeó el pecho. La escena volvió nítida. Yo, niña, esperando noticias de mi madre, un niño mayor que yo sosteniéndome la mano sin decir palabras, una enfermera que nos ofreció agua como si fuera una bendición. Creí que esa memoria era solo mía, una isla donde refugiarme de la vergüenza. No. Rafael había estado allí. Te di un llavero con una estrella, dijo con suavidad. Dijiste que volverías por mi nombre cuando todo fuera mejor. Yo me aprendí el tuyo. Lucía. Mis dedos, por instinto, buscaron en el bolso. No estaba. Había dejado aquel llavero en un cajón de la mansión Valverde, junto con todo lo que me recordaba quién era. Pensé que te inventé, susurré. Yo también lo creí de ti, sonrió, leve. Hasta anoche. Quise preguntarle 1000 cosas, pero la campanilla volvió a sonar. Entró un hombre con camisa oscura, oreja de seguridad y la mirada entrenada para contar salidas. Rafael apenas lo miró. 5 minutos. Y sin cámaras, ordenó. El hombre salió, cerrando bien. ¿Eres lo que dicen los periódicos? Pregunté. ¿El rey del este?
Los periódicos dicen muchas cosas, respondió. Yo compro tierra, construyo viviendas, escribo música cuando no puedo dormir. Y sí, negocio con gente a la que no debes invitar a cenar. ¿Y por qué pediste casarte con la hija menor de los Valverde? Porque no quería a Jimena, dijo con calma. Te quería a ti. El aire se me atoró en los pulmones. No me conocías. Conocía tu nombre. Y sabía que el hombre que te tenía escondida no merecía decidir tu destino. Di un paso atrás. Me di cuenta de que, sin querer, había llegado sola, sin protección, sin permiso. Por primera vez, ser nadie me había dado libertad. Esto no es un cuento, le dije. Si don Esteban se entera, te convertirá en enemigo. Los enemigos me mantienen despierto, replicó. Pero no estamos aquí para hablar de él. Se acercó a una vitrina y sacó una cajita. Adentro, un llavero viejo, con una estrella ligeramente raspada. Nunca lo perdí, dijo. Lo guardé para devolvértelo cuando dejaras de esconderte. No supe si llorar o reír. Me limité a respirar. Fue entonces cuando los cristales de la ventana vibraron. Afuera, una camioneta negra se detuvo con brusquedad. De inmediato, dos hombres bajaron y miraron hacia adentro. Mateo sostenía su teléfono. Otro auto frenó detrás. En segundos, la calle se llenó de ruido. Llegaron más rápido de lo que pensé, murmuró Rafael, sin perder la calma. ¿Lista para dejar de ser un secreto? ¿A dónde vamos? Primero, a protegerte de tu familia. Luego, a la verdad. Abrió una puerta lateral que daba a un callejón con olor a pan recién horneado. Una motocicleta negra nos esperaba, discreta, con dos cascos colgando. No sé manejar eso, admití. Yo sí, dijo, entregándome el casco. Y sé a quién llamarán primero. ¿A quién? A él. No necesitó decir el nombre. Imaginé a don Esteban apretando el teléfono, exigiendo obediencia, llamando a una lista de amigos, con trajes impecables y manos sucias. Me temblaron las piernas, pero subí. Rafael arrancó, y el rugido del motor ahogó mis dudas. Atravesamos avenidas anchas y callejones estrechos, esquivando curiosos y semáforos. Al pasar por San Ángel, vi a un vendedor de flores alzar un ramo de gladiolas blancas. Recordé de golpe a mi madre, su risa, su manera de tocarme el cabello y decir, resiste. Cerré los ojos. Resistí. Nos detuvimos frente a un edificio antiguo en la Roma. Las paredes olían a tabaco y libros. Subimos por la escalera de servicio hasta un departamento en la azotea. Dentro, todo era orden y silencio, un piano discreto, partituras, una mesa con mapas, dos teléfonos de línea y un cuadro de la bahía de Cartagena al atardecer. Estás a salvo aquí, dijo Rafael, asegurando los cerrojos. Por ahora. ¿Por ahora? Esta ciudad no olvida a quien se le escapa. Pero quiero que escuches algo antes de decidir si confías en mí. Puso un archivo en la mesa, copias de correos, citas, registros de llamadas. Un nombre se repetía con persistencia, Valverde. Al lado, iniciales de empresarios, jueces, proveedores de favores. Tu padre ha creado un círculo que sostiene su imagen pública. Y dentro de ese círculo, tú eras el punto débil. ¿Por qué yo? Porque eres lo único verdadero que tiene. Y lo verdadero, cuando sale a la luz, tumba máscaras. Tomé una de las hojas. Era una carta con fecha de hace años. En el membrete, Fundación Valverde para la Niñez. La firma al final me cortó la respiración. Reconocí la rúbrica de mi madre. ¿Cómo? Mi voz se quebró. ¿Qué hace su nombre aquí? Rafael sostuvo mi mirada. Tu madre solicitó apoyo cuando te enfermaste de pequeña. Le negaron la ayuda porque no coincidía con el perfil de beneficiarios. 2 semanas después, la fundación donó a una gala donde doña Verónica fue fotografiada con una orquesta de cámara. Las letras se hicieron acuosas. Me aferré al respaldo de la silla. Rafael, si todo esto sale, don Esteban caerá. No solo él, respondió. Pero no vine a destruir por destruir. Vine a proponerte algo. ¿Qué? Tu nombre verdadero. Delante de todos. Sin máscaras. Me estremecí. El silencio pesaba. Afuera, el viento golpeaba una antena. ¿No temes a la guerra que eso abrirá? Pregunté. He vivido entre guerras silenciosas, dijo con una serenidad que no era arrogancia, sino cansancio. Esta, al menos, tendría un sentido. El teléfono fijo sonó. Rafael lo dejó sonar 2 veces antes de descolgar. No habló. Escuchó, asintió, colgó. Ya empezaron, murmuró. Llamadas desde el Congreso,
columnas de opinión, una alerta a migración. Te quieren inmóvil y silenciosa. No lo estaré. Nos miramos. Había algo de destino en ese momento, sí, pero también de elección. Yo elegía. Si salgo a la luz, dije, no volveré a ser nadie. Exacto, respondió. Y yo no volveré a tocar en mis propias fiestas para esconderme. La decisión estaba tomada cuando escuchamos un zumbido distinto, no sirenas, no motores, sino un dron que se detuvo frente a la ventana como un colibrí mecánico. Un foco blanco se encendió y, en una pantalla gigante al otro lado de la calle, apareció mi rostro captado desde el callejón del taller. Un noticiero gritó titulares: la hija no reconocida de un alto funcionario, en fuga con un empresario del oriente de la ciudad. Sentí el vértigo de una verdad empujada al vacío. Nos exhibieron, dije, con la boca seca. No, corrigió Rafael, sereno. Nos liberaron el camino. Ya no hay regreso a la mentira. El teléfono volvió a sonar. Rafael lo ignoró. Caminó hacia el piano, levantó la tapa y tocó 2 acordes que me recordaron al llavero estrella. Lucía, dijo, necesito que confíes en mí para el siguiente paso. ¿Cuál? Hacer creer al mundo que alguien te capturó, para que nadie sospeche que fuiste tú quien eligió escapar. La idea me atravesó como una flecha. Extrañamente, no dolió. Encajó. Comprendí, con una lucidez amarga, que la única forma de romper la jaula era simular que había sido arrastrada fuera de ella. Si jugamos a la desaparición, dije, don Esteban gastará todo su capital para rescatar a la hija que siempre negó. Y cuando esté en el punto más expuesto, concluyó Rafael, diremos tu nombre sin temblar. Me devolvió el llavero. Lo cerré en el puño hasta que la estrella se marcó en mi piel. Estoy lista. Rafael asintió. Entonces empecemos. Hoy, Lucía Herrera deja de ser un secreto. Mañana, será la mujer que firmará su propia vida. La luz del dron se apagó de golpe, como un telón que cae. Afuera, la ciudad respiró hondo. Adentro, el plan ya estaba en marcha. Y yo, por primera vez, sentí que el miedo retrocedía ante una certeza sencilla: el destino no se hereda, se pronuncia. La lluvia comenzó justo cuando el reloj marcó la medianoche. El sonido de las gotas contra los ventanales del departamento era tan constante que parecía un aplauso lento del destino. Rafael revisaba un mapa extendido sobre la mesa. Yo, sentada frente a él, aún tenía el llavero en la mano. La estrella de metal me raspaba la palma, recordándome quién había sido, y quién estaba a punto de ser. Una vez que el video salga, no podrás volver a casa, dijo Rafael sin levantar la mirada. Ese lugar nunca fue mi casa. Entonces prepárate para el ruido. Los medios, la policía, tus supuestos protectores. Todos querrán una parte de ti. ¿Y tú? Pregunté. ¿Qué parte quieres? Él sonrió apenas. La que no se vende. Esa noche entendí que no había vuelta atrás. El plan era simple en papel, imposible en práctica: fingir mi secuestro, divulgarlo de forma controlada y filtrar pruebas que vincularan a don Esteban con redes de corrupción y tráfico de influencias. La desaparición de su hija, legítima, lo obligaría a salir del silencio y exponer su propio sistema de mentiras. Rafael preparó las cámaras. El guión era breve: yo, frente a un muro gris, pidiendo ayuda. Nada de lágrimas, nada de dramatismo. Solo la verdad disfrazada de tragedia. Mi nombre es Jimena Valverde. Estoy siendo retenida. No puedo decir por quién. Si mi padre quiere que vuelva, sabrá lo que debe entregar. Grabamos en una sola toma. Luego, Rafael apagó las luces, editó el video y lo envió a una red de periodistas independientes. El archivo se titulaba La hija del ministro. En menos de 3 horas, el país entero hablaba de eso. Los noticieros transmitían mi rostro cada 15 minutos. Algunos medios especulaban que era un chantaje político, otros que se trataba de un secuestro interno. Pero lo que más dolía eran las versiones que decían que don Esteban estaba devastado. Devastado, aquel hombre que jamás me abrazó. Lo calculé, dijo Rafael mientras servía café. Sabía que su primer movimiento sería fingir piedad. Encendió la televisión. Allí estaba él, el impecable don Esteban Valverde, frente a un grupo de reporteros, con la voz temblorosa y un pañuelo en la mano. Exijo que devuelvan a mi hija. Haré todo lo que esté a mi alcance. A su lado, doña Verónica fingía desmayo. Jimena, en cambio, sonreía discretamente, oculta tras unas gafas oscuras. Está actuando, dije, con rabia contenida. No, corrigió Rafael. Está desesperado. No por ti, sino por el dinero que está a punto de perder. El video se viralizó en cuestión de horas. Desde el extranjero, embajadas,
partidos y hasta fundaciones pedían explicaciones. Cada palabra que pronunciaba don Esteban se convertía en sospecha. Y, por primera vez, yo existía ante el mundo. No como sombra, sino como pregunta. A media tarde, Rafael recibió una llamada. Su tono cambió. Van tras nosotros, dijo. Intervinieron mis cuentas. Están rastreando tu voz en el video. ¿Qué hacemos? Desaparecemos de verdad. Tomó una mochila, un par de pasaportes falsos y un sobre con dinero. Tenemos 12 horas antes de que cierren las fronteras. Salimos del edificio por la escalera de incendios. El cielo estaba sucio, cargado de humo y cables. Mientras bajábamos, mi mente repasaba lo que dejaba atrás, la mansión, las mentiras, los silencios. No me dolía perderlo. Me dolía no haberlo hecho antes. El auto de Rafael era un sedán gris sin placas. Conducía rápido pero sin nervios. Sus ojos, reflejados en el espejo retrovisor, tenían una calma extraña, casi peligrosa. ¿Tienes miedo?, preguntó. Tengo memoria, respondí. Y eso duele más. Él asintió sin decir nada. Atravesamos la ciudad hasta llegar a una carretera sin señal. Allí, en medio del polvo y el viento, un pequeño hangar privado nos esperaba. ¿Vamos a volar?, pregunté. No tan lejos. Solo a donde no lleguen las cámaras. Dentro, un viejo avión de carga se preparaba. 2 hombres nos saludaron sin hablar. Uno de ellos me entregó una caja. Dentro había un pequeño transmisor. Cuando lo actives, el país sabrá dónde estás. Y todo el plan terminará. Lo guardé en el bolsillo. Despegamos con la primera luz del amanecer. Desde arriba, la Ciudad de México parecía dormida, como si nada de eso estuviera ocurriendo. Pero en las pantallas de cada sala de redacción, mi rostro seguía siendo noticia. ¿Dónde está la hija del ministro? ¿Quién es realmente Rafael Dávila? ¿Secuestro o conspiración? A unos minutos del vuelo, el silencio se volvió insoportable. Rafael, dije, ¿y si no lo soportan? ¿Y si me convierto en lo que ellos dicen que soy? Entonces habremos ganado, respondió sin dudar. Porque el sistema solo teme a quienes no pueden controlar. El avión aterrizó en un paraje montañoso cerca de San Miguel de Allende. Un refugio de piedra nos esperaba, camuflado entre los árboles. El olor a tierra mojada me recordó a la infancia. Por un segundo, sentí paz. Pero la paz no dura mucho en una guerra como esta. Esa noche, Rafael encendió una pequeña fogata. Sus manos, acostumbradas al piano, temblaban un poco. Tu madre fue una mujer valiente, dijo de pronto. ¿La conociste? Sí. Trabajó un tiempo en mi fundación. ¿Fundación? Antes de convertirme en lo que soy, yo también quise cambiar las cosas desde adentro. Ella creía en eso. Lo miré, intentando reconocer al hombre detrás de los titulares. ¿Y qué pasó? Me di cuenta de que la justicia sin poder es solo poesía. Guardamos silencio. El fuego crepitaba, y el viento traía un murmullo lejano. Rafael me miró fijamente. Lucía, si mañana el mundo descubre quién eres, no podrás volver a esconderte. No pienso esconderme nunca más. Entonces prométeme algo. ¿Qué? Que si me atrapan, no me busques. ¿Por qué dices eso? Porque mi nombre ya está marcado. El tuyo, todavía puede limpiarse. Quise protestar, pero no lo hice. Había algo en su voz que sonaba a despedida. A la mañana siguiente, el sol entró por la ventana con violencia. Rafael ya no estaba. Solo una carta sobre la mesa. Si lees esto, significa que el plan comenzó. No me odies por irme. A veces, para salvar a alguien, hay que convertirse en su enemigo. Encendí el pequeño transmisor. Una luz roja parpadeó. A los 5 minutos, escuché el sonido de helicópteros. Mi rostro volvió a las pantallas. La hija del ministro ha sido encontrada. Reporteros, policías, curiosos. Todos corrieron hacia el refugio. Entre el caos, una figura con traje oscuro me cubrió con una manta y me susurró al oído, el señor Valverde la espera. Entonces lo entendí. Rafael no había huido. Me había entregado. Los helicópteros cortaban el cielo como navajas. El polvo se levantó en remolinos y, por un instante, el refugio de piedra pareció una ruina arqueológica descubierta por accidente. Un oficial me cubrió con una manta térmica mientras el enjambre de cámaras empujaba, preguntaba, inventaba. ¿Está herida? ¿Quién la retuvo? ¿Dónde está Dávila? Yo miré el horizonte buscando la silueta que conocía. Rafael no estaba. Solo su letra en aquella nota. A veces, para salvar a alguien, hay que convertirse en su enemigo.
Me llevaron en una camioneta blindada que olía a cuero y a secreto. Un par de agentes miraban al frente con la rigidez de quienes obedecen sin preguntar. La ciudad apareció con sus contradicciones de siempre: glorietas atascadas, niños vendiendo agua en los semáforos, edificios que intentan tocar el cielo y no llegan. Al cruzar el portón de la residencia Valverde, la realidad cambió de textura. Adentro, cada cosa tenía su lugar, los relojes marcaban la hora exacta, la mentira, también. Don Esteban me esperaba en la biblioteca, de pie, sin saco. Las mangas arremangadas revelaban unos antebrazos tensos, venas como cuerdas. Detrás de él, un cuadro de su propia cara joven, sonriente, con una banda de premiación que tal vez nunca mereció. Lucía, dijo, como si pronunciar mi nombre fuera un favor. ¡Qué alivio! Quise contestar con la violencia de las palabras jamás dichas, pero me mantuve firme. Noté una segunda presencia, un hombre delgado con lentes, ojeras de insomnio y una tablet en la mano. El licenciado Robledo, presentó don Esteban. Nuestra defensa. Defensa. La palabra me revolvió el estómago. Hiciste un espectáculo, continuó. Pero lo vamos a limpiar. Dirás que estabas confundida. Que sufriste un episodio. Que fuiste manipulada. No estaba confundida, respondí. Estaba harta. El licenciado carraspeó. Señorita, el país entero la vio suplicando en un video. Las imágenes son contundentes, pero el relato puede cambiarse. Con una intervención médica, informes correctos y el apoyo de medios aliados, la percepción pública, no soy un expediente, lo corté. Soy una persona. Don Esteban apretó la mandíbula. Eres mi persona, escupió. Y harás lo que te diga para que todo siga en orden. Una carcajada, seca, se me escapó sola. No tenías prisa por mi persona cuando me escondías en la cocina y me llamabas vergüenza. El ambiente se heló. Robledo bajó la mirada. Don Esteban dio un paso hacia mí y bajó la voz hasta hacerla filo. Escucha bien, si no cooperas, no solo me hundes a mí. Hundes a Jimena. Y a tu madre, la poca memoria que queda de ella, la volverás fango. Sentí una punzada. Nombrar a mi madre era su modo de mover la daga. Me contuve. Pensé en Rafael y en la carta. Conviértete en mi enemiga, decía el subtexto, si con eso te libero. Quiero hablar en público, dije. Con mi nombre. Sin guión. Imposible, cortó Robledo. Necesario, respondí. En 48 horas. El licenciado me miró como si yo le hubiera pedido tumbar la luna. Don Esteban dio media vuelta, se sirvió un trago y lo dejó sin tocar. Tendrás tu aparición, concedió, teatral. Una entrevista con una periodista de nuestra confianza. Te vestirás sobria, llorarás lo justo, agradecerás mi apoyo y dirás que fuiste engañada. Al final, un abrazo. Familia unida. No voy a decir eso, contesté. Voy a decir quién soy. Entonces no habrá entrevista, zanjó. Habrá médicos. Supe a qué se refería, informes, diagnósticos, etiquetas que invalidaran mi voz. Ese era su plan, callarme por mi bien. Esa noche me alojaron en una de las habitaciones de visitas, con guardias en el pasillo. La ventana daba al jardín de jacarandas. El mismo en el que, de niña, miraba los pétalos caer mientras los adultos decidían mi vida en otra mesa. Revisé cada rincón. Bajo el colchón, una nota pequeña, doblada en 4, no estás sola. M. Mateo. El mayordomo había sido mi único aliado silencioso cuando nadie más se atrevía a verme. Toqué la pared detrás del tocador. Sonó hueca. Dentro del hueco, un celular sin cámara, de los viejos. Lo encendí. Un mensaje, 23:40, puerta de servicio. Esperé. Los minutos se hicieron de piedra. En el pasillo, los guardias conversaban de fútbol y de horarios. Cuando el reloj de la sala dio 11 campanadas, yo ya era solo respiración. A la media, abrí la puerta. Un hilo de luz venía desde la cocina. Mateo estaba allí, con su chaleco impecable y la mirada de abuelo que finge severidad para cubrir cariño. Señorita, susurró. No tengo mucho tiempo. Nadie lo tiene cuando la verdad corre. Me condujo por el pasadizo de servicio, el mismo que usaban para que los invitados nunca vieran el trabajo que sostiene las fiestas. Al final, un montacargas oxidado. No puedo sacarla, dijo. Pero puedo ponerla frente a quien debe verla. ¿Rafael? Pregunté, aturdiéndome con mi propia esperanza. No. Él se entregó. El suelo se me movió. Rafael en manos de aquellos a los que no se les mira a los ojos. Mateo bajó la vista. Lo tienen en un edificio del centro. No oficial. Entiende, niña, lo van a usar para doblarla a usted.
y si no sirve, lo van a desaparecer sin que ni las palomas lo sepan. Tragué, sintiendo el filo de la decisión. La traición de Rafael había sido el puente para llegar a mí, mi rescate, la soga para colgarlo a él. ¿Puedes llevarme?, pregunté. Puedo acercarla, corrigió. Lo demás es su voz, como siempre. Salimos por la puerta de proveedores, esa por donde entra la verdad, con cajas de verduras y pasos ligeros. Tomamos un auto viejo que Mateo guardaba, para trámites. Me entregó un sobre. Papeles. Dinero justo para un par de días. ¿Y esto? Dentro, el llavero con la estrella. Lo había dejado en el cajón años atrás. Mateo sonrió con melancolía. Su madre me pidió que se lo guardara, hasta que Lucía decidiera volver a ser Lucía. No pude responder. El trayecto fue corto. Nos detuvimos en una calle lateral del centro histórico, donde los edificios neoclásicos conviven con voces de puestos y pasos de madrugada. Mateo señaló un inmueble sin letrero, apagado por fuera, activo por dentro. 2 hombres fumaban junto a la puerta metálica. No puedo entrar, dijo. Aquí termina mi lealtad y empieza mi miedo. Perdone. Le tomé la mano. Ya hiciste más de lo que cualquiera. Me apeé y caminé con el latido en las orejas. Toqué el timbre. Nadie respondió. Un tercer toque. Se abrió un visor. ¿Quién?, gruñó una voz. Traigo un mensaje para Rafael Dávila, dije, segura. Y una propuesta para quien lo custodia. Una risa áspera. Las propuestas se hacen en la oficina. La mía se hace frente a una cámara, respondí. Y a ustedes les encanta salir bien en escena. Silencio. Una cadena sonó. La puerta se abrió lo suficiente para dejarme pasar a un vestíbulo estrecho. Un hombre alto, barba de 3 días y gafas de tiro me registró con profesionalismo rápido. Me condujo por un pasillo hasta una sala iluminada por tubos fríos. Allí, sentado, estaba Rafael, con el rostro intacto, los ojos cansados, las manos atadas con correas blandas, de esas que no dejan marca pero inmovilizan igual. Llegaste, dijo, como si me hubiera invitado a tomar café. Y tú te vendiste, escupí. Sonrió sin humor. No. Me subastaron y me dejé comprar por el mejor postor, tu nombre. El guardia se recargó en la pared, entretenido. Otro ajustaba una cámara de vigilancia. Una tercera figura apareció, la señora, traje gris, cabello recogido, perfume discreto, mandíbula de hierro. Señorita Herrera, dijo. Oh, Valverde, si quiere salir bien en las fotos. Lleva usted 2 días moviendo el tablero. ¿Para qué vino? Para negociar mi voz, contesté. ¿Y su libertad? Alzó una ceja. La libertad de Dávila no nos crea urgencia. La suya, sí. El país está encendido y su padre se quema a fuego lento. A algunos nos conviene. A otros, no. A todos les conviene una historia, dije. Se las daré, mañana, a las 8, hablaré en vivo. Diré que fui retenida por un grupo que prefiere no ser nombrado. Diré que me devolvieron sana y salva cuando mi padre ofreció renunciar a su aspiración más alta y abrir las cuentas de su fundación para auditoría. Diré que Rafael Dávila es inocente de mi desaparición. El guardia soltó una carcajada corta. La señora no. Usted no puede exigir renuncias, dijo. Ni auditorías. No las exijo, repliqué. Las anuncio. En este país, lo que se anuncia en televisión es más real que lo que sucede en los despachos. Cuando lo diga, su gente habrá ganado, se mostrará humanitaria. Mi padre habrá perdido su máscara. Y ustedes podrán cobrar favores a ambos lados. La señora caminó alrededor mío con los tacones casi mudos. ¿Y si no la dejamos hablar? Entonces yo hablaré, intervino Rafael, calmado. Y no con poesía. Con documentos. Ustedes ya revisaron mi carpeta. Saben que los tengo. Los ojos de la mujer se afilaron. Miró al techo, hacia la cámara. Sabía que del otro lado alguien más observaba. Al final, se acercó a mí. Tiene 5 minutos, mañana, en el canal abierto 7. Un enlace en vivo. No nombre a nadie. No describa nuestras caras. No me atribuya misericordias. Y él, señaló a Rafael, saldrá por una puerta distinta, hacia un sitio que usted no conocerá. No acepto condiciones sobre él, dije. Si yo salgo en vivo, él sale caminando. Pausa. 1 segundo, 2. La señora sonrió por primera vez, con un gesto mínimo. Me gusta cuando la gente aprende a pedir. Está hecho. Me soltaron un acuerdo de confidencialidad, que no firmé. Les di un muy bien, que no me creí. Cuando nos despedimos,
Rafael me miró con esa mezcla de orgullo y tristeza que duele más que una bala. No fue traición, dijo. Fue apuesta. Apostaste mi vida. Y puse la mía de garantía. Me acercó la mano, atada, y apoyó la palma en la mía. Por un instante, la sala desapareció. Éramos 2 niños en aquel hospital, sosteniéndonos para no llorar. El guardia tosió. Me aparté. Mañana, dije. A las 8. Salí del edificio con la madrugada mordiéndome la cara. Mateo me esperaba a media cuadra, leyendo un periódico viejo al revés, como si eso fuera un disfraz. Subimos al auto sin hablar. El cielo comenzaba a aclarar sobre la alameda. ¿Y ahora, niña?, preguntó, no con miedo, sino con respeto. Saqué el celular viejo y escribí un mensaje a un número que no estaba en la agenda: necesito 5 minutos en vivo. Sin cortes. Hoy. Era la reportera independiente que había difundido el primer video. Tardó 10 segundos en responder. A las 8, Canal 7. Enlace listo. Respiré hondo. Metí la mano al bolsillo y apreté el llavero estrella hasta sentirlo en el hueso. Ahora, Mateo, dije, mirando cómo la ciudad despertaba. Ahora voy a decir mi nombre. Y cuando uno pronuncia su nombre sin pedir permiso, las máscaras, todas, empiezan a caerse. El reloj marcaba las 7:47 de la mañana cuando el auto de Mateo se detuvo frente a los estudios del Canal 7. El cielo de la Ciudad de México amanecía gris, como si dudara en alumbrar lo que estaba por suceder. Afuera, los reporteros se empujaban, las cámaras destellaban, y cada flash parecía una bofetada de realidad. Mateo me tomó la mano con fuerza. No olvides lo que decía tu madre: la verdad no se grita, se sostiene. Asentí. El temblor en mis dedos no era de frío, era de destino. Entré al edificio. Una productora joven me condujo hasta un camerino improvisado. La maquillista intentó disimular las ojeras con un tono claro, pero no había base capaz de ocultar las noches sin sueño. ¿Lista?, preguntó. Nadie está lista para decir la verdad, respondí. La periodista Valeria Montiel me recibió con un apretón de manos firme. Tenía fama de enfrentarse a ministros y narcos por igual. Tendrás 5 minutos, sin cortes, como pediste. ¿Segura de lo que vas a decir? Si no lo digo, seguiré muerta, contesté. Las luces se encendieron. El conteo regresivo en la pantalla marcó 5, 4, 3. Valeria sonrió a la cámara. Buenos días, México. Hoy tenemos con nosotros a la joven que el país creyó perdida, Lucía Herrera Valverde. El estudio se congeló. Detrás del cristal, los productores hacían gestos desesperados para que leyera el guión acordado. No lo hice. Durante años, viví con otro nombre. Me escondieron para que el apellido Valverde siguiera limpio. Pero la limpieza que se compra con silencio es una mentira. Valeria intentó hacerme una pregunta ensayada, pero levanté la mano. Hoy no vengo a acusar. Vengo a recordar. Mi madre trabajó en la fundación que lleva el nombre de mi padre. Cuando pidió ayuda para pagar mi tratamiento médico, le cerraron la puerta. Esa misma semana, la fundación donó millones a una gala. Así funciona el poder: ayuda a quien no lo necesita. En las pantallas de control vi rostros pálidos. Valeria respiró hondo. ¿Está diciendo que su padre lo sabía? No solo lo sabía. Lo permitió. Y construyó su carrera sobre esas decisiones. Yo fui una de ellas. En la mansión Valverde, don Esteban veía la transmisión de pie, el vaso de whisky temblando. Jimena, con el rostro vendado, lloraba sin saber si por miedo o por vergüenza. Dicen que la verdad destruye, continué, pero solo destruye lo que nunca fue real. Un asistente quiso cortar la señal. Valeria negó con la cabeza. Siga, susurró. Hace 3 días me rescataron. No diré por quién. Solo diré que no fue mi padre. Y que hoy vuelvo a mi nombre para que ninguna hija tenga que esconderse por los pecados de su familia. Los teléfonos de la redacción explotaron. Las redes se encendieron con etiquetas: almohadilla Lucía habla, almohadilla sin máscaras, almohadilla caída Valverde. Valeria me miró. Le quedan 30 segundos. ¿Algo más que decirle al país? Miré directo a la cámara. Sí. A los que quieran callarme, recuerden que la voz de una mujer no se apaga bajando el volumen. Se multiplica. La transmisión terminó. El silencio posterior fue casi sagrado. Valeria sonrió con una mezcla de respeto y orgullo. Acabas de escribir tu propia historia, Lucía. Nadie podrá borrarla. Salí del estudio bajo una lluvia de flashes. Mateo esperaba en un auto sin placas. Mientras avanzábamos, escuchaba mi nombre en bocas desconocidas. Lucía. Lucía. Lucía.
Nunca antes me había pertenecido tanto. En el Congreso, don Esteban enfrentaba a los periodistas: mi hija está confundida. Fue manipulada por intereses externos. Pero nadie escuchaba. El país ya había elegido a quién creer. Al anochecer, los titulares se repetían en todos los portales: la hija oculta que derrumbó a un ministro. Mateo me entregó un radio pequeño. Giró el dial hasta una emisora de música clásica. Escucha. Del altavoz salió un violín. La misma melodía del baile en el que lo conocí. Entre los acordes, una voz grabada, tenue, como un suspiro entre notas: no te busques en los espejos viejos. Te dejé mi rostro para que construyas el tuyo. Cerré los ojos. Sonreí entre lágrimas. Rafael Dávila estaba vivo. Y, por primera vez, ambos éramos libres. Los días siguientes fueron una tormenta. Las calles se llenaron de murales con mi rostro, unos llamándome heroína, otros traidora. El apellido Valverde, antes sinónimo de prestigio, se convirtió en trending topic de vergüenza. El gobierno abrió investigaciones, los socios se alejaron y los aliados de mi padre se convirtieron en sus verdugos. Por primera vez, don Esteban descubrió lo que era ser invisible. Yo vivía escondida en un pequeño departamento en Querétaro, bajo otro nombre, con Mateo como único vínculo con el mundo exterior. No podía salir sin gorra ni gafas, pero no me importaba. Por primera vez, el silencio no dolía, era paz. Una mañana, Mateo llegó con el rostro encendido. Abrieron la auditoría, dijo. Encontraron desvíos, cuentas falsas, contratos fantasma. El ministro ya no lo es. ¿Y él? Pregunté sin nombrarlo. Mateo comprendió. Nadie sabe. Hay rumores. Dicen que cruzó la frontera sur. Otros, que lo vieron en Cartagena. Cartagena. La ciudad del cuadro que colgaba en su piano. Su refugio. Su promesa. Esa noche no pude dormir. En la radio, la misma estación de música clásica transmitía la melodía del violín. Entre notas, un locutor leyó un poema anónimo: cuando un nombre deja de dar miedo, comienza a ser verdad. Tomé la decisión sin pensarlo más. Mateo intentó detenerme, pero entendió que no podía. Me dio dinero, un pasaporte y el viejo llavero estrella. Vaya, niña, dijo con voz temblorosa. Pero no regresé a esconderse. Viajé 2 días en autobús, cruzando pueblos, escuchando conversaciones ajenas, viendo la vida continuar sin escándalos ni máscaras. Cuando el mar de Cartagena apareció al atardecer, supe que había llegado al lugar correcto. El aire olía a sal y promesa. Pregunté en varios cafés por un músico mexicano llamado Rafael Dávila. Todos negaban con la cabeza hasta que una anciana señaló la dirección de un teatro viejo, frente al puerto. Allí ensaya un hombre con acento de tu tierra, me dijo. Toca como si cargara un secreto. El teatro estaba medio en ruinas, pero el sonido del violín llenaba cada rincón. Entré sin hacer ruido. En el escenario, entre columnas desmoronadas y luces polvosas, él estaba allí. El mismo gesto sereno, el mismo andar seguro. Rafael levantó la vista. Por un segundo, creí que era un sueño. Sabía que vendrías, dijo con una sonrisa leve. Siempre encuentras la forma de hacer que todo termine en vivo. ¿Y tú? Respondí, siempre encuentras la forma de desaparecer. Nos quedamos frente a frente, sin palabras. Él bajó el violín y caminó hacia mí. Su mirada tenía cicatrices, pero también paz. ¿Valió la pena? Preguntó. Sí, dije. Porque ya no temo ver mi reflejo. Entonces ganamos. Nos sentamos en el borde del escenario. Fuera, el mar rugía contra los muros. Le conté cómo mi padre había perdido todo, cómo los periódicos habían usado mi historia como símbolo de justicia, y cómo la mitad del país me odiaba. Rafael escuchó sin interrumpir. La verdad no necesita que la amen, dijo. Solo que la digan. Guardamos silencio. El sonido del violín seguía vibrando en el aire, como si aún tocara. ¿Qué harás ahora? Preguntó. Vivir. Tal vez escribir lo que no pudieron callar. ¿Y tú? Seguir tocando, sonrió. Pero ya no para esconderme. Me mostró un cuaderno viejo con partituras. En la portada, escrito a mano, sin máscaras. Es para ti, dijo. La compuse mientras el país se desmoronaba. Tomé el cuaderno con cuidado. Las notas parecían trazos de vida. Levanté la vista y le sonreí. Entonces toquémosla juntos. Rafael asintió. El violín comenzó. Yo tarareé la melodía como si fuera una oración. Y en ese instante comprendí que la libertad no llega con gritos ni victorias, sino con la calma de saber quién eres después de perderlo todo. La cámara invisible del destino nos tomó el último plano, 2 personas,
un violín y una promesa cumplida. El mundo allá afuera seguía con sus máscaras. Nosotros ya no las necesitábamos. Fin.